¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, yo soy Marcelo Schleichinger y soy docente de la Cátedra de Derecho Administrativo. El tema que les voy a dar es medidas cautelares y amparo. Estas dos son dos instituciones que pretenden brindar eficacia al derecho que pretenden las personas. Una es una medida de carácter urgente, atada a un proceso principal, y la otra es un proceso en sí que constituye una garantía constitucional. Vamos a empezar con las medidas cautelares. Las medidas cautelares son o pertenecen a un instituto que es accesorio del proceso principal y busca obtener preventivamente dentro del proceso eficacia al derecho de una parte. Esto ante la posibilidad de frustración, riesgo o estado de peligro. De la definición que nosotros vamos a dar, vamos a obtener los requisitos básicos que tiene que tener una medida cautelar y que ustedes ya conocen por haberlo visto en las materias procesales. Entonces, el primer requisito es tener un derecho y que ese derecho sea probable, que esa probabilidad sea razonable, es decir, que haya un grado de certeza bastante importante. El segundo requisito, como dijimos, es que haya un peligro, que haya una posibilidad de frustración cierta. Esto es el periculum in mora. Y frente a esto se exige una garantía de haber requerido algo provisoriamente sin derecho, y esto es la contracautela. Las medidas cautelares se piden tanto para conservar una situación o un bien, como también para modificar una situación. Entonces, vamos a encontrar medidas de tipo conservativa y otras de carácter innovativo. Las medidas cautelares no constituyen un fin en sí mismas. Por eso nosotros no debemos confundir, cuando utilizamos este tipo de herramientas, que se agota el proceso con la medida cautelar. Si bien hay una tendencia o una inclinación, porque ya obtuve el resultado, a perderle interés a la continuidad del proceso en muchos casos, sobre todo en los amparos, como vamos a ver. Y esto motivó a garantías o reaseguros en las normas que después son criticados por la doctrina, como es el establecimiento de plazos. Se decretan en principio inaudita parte, situación que va a tener excepción dentro del proceso administrativo. Es decir, no sé, el principio de bilateralidad o de respeto de la defensa de la contraparte, en este caso hace una excepción, porque las cautelares, ante la urgencia, muchas veces se dictan sin darle traslado a la contraparte. Y como vimos, de la mano de la exigencia, el requisito de verosimilitud, el conocimiento jurisdiccional no busca certeza, sino un grado de apariencia. Las medidas cautelares son provisionales o interinas. Este grado de provisoriedad hace que nosotros podamos obtener medidas cautelares que después pueden ser modificadas. Entonces, esto de acá derivan dos características. Una, que son provisionales, y otra que pueden ser mutables o flexibles. La medida cautelar no hace cosa jugada material. La verosimilitud hace que yo no haya obtenido una decisión con certeza. Por lo tanto, la decisión que se obtiene, y de ahí deriva la provisoriedad y la mutabilidad, hace que no tenga estabilidad. Como bien dijimos de la definición inicial, los requisitos básicos de toda medida cautelar, vamos a ver que en el marco del proceso contencioso administrativo vamos a adicionar otros requisitos, van a ser la razonable probabilidad de que quien la pide tenga un derecho, esto es lo que se denomina verosimilitud del derecho, o humo de buen derecho, la objetiva posibilidad de una frustración o riesgo de peligro de perder un derecho, o menoscabar, o que este sea limitado, lo que es el periculum in mora, el peligro en la demora, y la exigencia, por parte del tribunal, de garantía suficiente de haber litigado o requerido una pretensión cautelar sin derecho. Y esto es la contracautela. Yendo al contenido de la cautelar, se ha dicho, y se ha reflejado, por ejemplo, en la ley de medidas cautelares nacionales, en la 26.854, que el objeto cautelar no debe coincidir con el objeto de la pretensión principal. Es decir, yo no puedo pedir en la cautelar lo mismo que pido en el proceso principal. Si bien
En muchos casos, o en algunos casos, esto es discutible. Por ejemplo, cuando estamos frente a medidas cautelares de tipo innovativo, de carácter positivo. Cuando estoy pidiendo algo que no tengo, exigiéndole a la contraparte un hacer o un dar. Y un ejemplo típico es cuando en un amparo nosotros estamos exigiendo una prestación de salud y yo necesito de manera urgente, a través de una medida cautelar, la provisión de un medicamento, el deber de un servicio, por ejemplo, que se realice una operación o una prestación médica. Las medidas cautelares pueden ser clasificadas. Podemos establecer tres grandes grupos. Como les dije en la definición inicial, puede haber medidas cautelares de tipo conservativo, que son básicamente aquellas que vamos a encontrar en el Código Civil y Comercial, y otras, por ejemplo, el embargo, la inhibición, la anotación de litis, y otras de carácter innovativo. Por ejemplo, las que les dije recién de obtener un medicamento. Vamos a tener aquellas nominadas, que son las que tienen una regulación específica en las normas procesales, y otras que son innominadas, que son aquellas que no entran dentro de estas tipificaciones. Las medidas cautelares pueden estar dirigidas a asegurar bienes o personas, es decir, algo que esté dentro de nuestro patrimonio, o que sea un bien público, en el caso, por ejemplo, del resguardo de un recurso natural, un lugar público, una plaza, ante cuestiones ambientales u urbanísticas. Como bien le dije antes, las medidas cautelares a veces pueden hacer perder el fin principal, que es obtener el resultado de mi petición principal, que es la que dio motivo al proceso. Como dijimos, las cautelares son accesorias de un proceso principal, siempre. No tienen independencia. Después vamos a ver que puede haber cautelares anticipadas, coetáneas con la demanda o articuladas con posterioridad. Y frente a las anticipadas, por más que éstas se articulen antes del inicio de un proceso, siempre están atadas al mismo. Por eso son diferentes a las que se denominan medidas autosatisfactivas, que son mecanismos de tutela urgente que no constituyen, que se llaman, se las equipara a las medidas cautelares, se agotan en sí mismas. Por eso se las incluye dentro de una categoría diferente. Entonces, el tiempo en el proceso es fundamental. La cautelar, si yo obtuve, por haber obtenido, de hecho, al haber sido eficaz, por haber obtenido lo que yo quise rápidamente, no puedo perder el fin del proceso y ante esto el tiempo es fundamental. Por eso, en algunas leyes se le han puesto topes que requieren una solicitud para prorrogarlas, para poner una carga en cabeza de quien obtuvo la cautelar de diligencia y de activismo para lograr continuar con el proceso. Como bien dijimos, la cautelar en principio es inaudita aparte, y parece ser una excepción al principio constitucional de defensa en juicio. Pero, como contrapartida, vemos que esta medida cautelar lo que pretende es garantizar el derecho de defensa de la contraparte, evitando que se torne ilusorio el derecho que pretendemos tutelar. Entonces, esta falta de contradicción no significa que yo las tenga que aplicar con carácter restrictivo. Por eso, las medidas cautelares son de naturaleza provisoria y inmutable si se le da a la contraparte la posibilidad de ejercer su derecho de defensa luego de dictadas. Aquí se aplica supletoriamente el artículo 198 del CPCC, que exige que una vez trabada la medida cautelar se debe notificar a la contraparte. Y por otro lado, las normas procesales establecen que quien litigó obtuvo una cautelar sin razón va a tener que hacerse cargo de los daños y perjuicios ocasionados. El juez tiene en su cabeza un deber de decirlo, tiene que hacer fundadamente, y por otro lado, esa consideración, esos motivos que tiene que dar,
independientemente que sean fundados, no exigen un grado de certeza, sino de verosimilitud. Esa verosimilitud exige un equilibrio. La cautelar no debe estar carente de fundamentación, pero esa fundamentación no tiene que ser tan exhaustiva que llegue a un juicio de certeza. Por eso, el dictado de una medida cautelar no implica prejuzgamiento, pero un exceso en la fundamentación sí puede hacer correr el riesgo de prejuzgamiento, que es una causal de recusación de los magistrados. Se ha exigido deber de prudencia en el dictado de las cautelares. La cautelar, en muchos casos, significa un anticipo de jurisdicción. Como bien dijimos, es discutible, una gran parte de la doctrina y las normas muchas veces exigen que no coincida el objeto de la cautelar con el del proceso principal, pero vamos a ver que, como vimos en el caso de salud, en las de carácter innovativo y fundamentalmente que significa un cambio de situación en la de sentido positivo, que es obtener positivamente una cosa o una prestación, esa coincidencia se puede dar en muchos casos. La Corte dicta, ya lo podemos ver en todos estos temas de salud, pero también a partir de un precedente que fue Camacho Acosta, del año 1997, fallos 320-1633, la Corte anticipó en un juicio de daños y perjuicios una parte de esa indemnización para permitirle adquirir una prótesis al actor. Es el caso Camacho Acosta. Bien. El juez tiene el deber de dirección. La cautelar es mutable, es flexible, es provisoria. Esto implica que el juez tiene que dirigir el proceso, tiene que manejar los tiempos, tiene que medir cuándo tiene que bilateralizar, en el caso sobre todo donde está el juego del interés público, la cautelar, antes y después de dictada. Puede modificar o alterar la cautelar ya otorgada. Todo esto implica que el juez asume su deber de dirección y la cautelar, si bien implica una medida rápida, también exige del juez un marcado activismo. Y esto implica también otro principio que se acentúa en el caso de las cautelares, que es el de flexibilización del proceso, que va a poner en cabeza del juez la posibilidad de bilateralizarlo, por ejemplo, con un traslado previo, un pedido de informes, requisitos que hacen que le dé dinámica al mecanismo incidental de traba de cautela. Como bien dijimos, esta inclinación a pedir cautelares para lograr la eficacia en obtener algo que me llevaría mucho tiempo si espero a la sentencia definitiva, exige prudencia y una tarea del juez de evitar abusos en el uso de medidas cautelares una a través del tiempo. Básicamente, ante la inercia del proceso y la pérdida de interés, no activar el proceso adecuadamente. Las partes deben actuar con decoro y, sobre todo, por parte del Estado, no puede perder de vista la verdad jurídica objetiva y aplicar el deber de ejemplaridad que fue resaltado por la Corte. La aplicación de las cautelares exige de los jueces que sean aplicadas con prudencia, sobre todo cuando se están pidiendo cautelares vinculadas con normas o con actos administrativos de alcance general de naturaleza normativa. Esto lo marcó la Corte en varios precedentes, por ejemplo, en el caso Intercorp, en el caso Thomas, ambos del año 2010, del 15 de junio de 2010, donde la Corte expone su posición respecto a la necesidad de considerar las situaciones
en la situación general frente al dictado de una cautelar en un supuesto particular. Bien. Otro caso donde la Corte tuvo en cuenta el deber de prudencia vinculado con el transcurso del tiempo fue aquel en donde se trataba de aplicar la ley de medios al Grupo Clarín. En la sentencia del 5 de octubre de 2010, en fallo 333-1885, Grupo Clarín y otras sobre medidas cautelares, la Corte hace un desarrollo tratando de marcar los riesgos de la dilación del proceso ante el dictado de una medida cautelar, que establece al principio que resulta prudente. En muchos casos establece un plazo determinado de vencimiento para el dictado de las medidas cautelares. Esto después fue tomado por la ley 26.854, que es la ley de medidas cautelares. Como ustedes saben, en haber visto en las clases anteriores, en el ámbito nacional no existe un código procesal administrativo, o código procesal contencioso administrativo, como se llama en el ámbito provincial. La provincia de Buenos Aires lo tiene desde el año 1905. La nación no lo tiene. Entonces vamos a encontrar normas procesales en leyes procedimentales y normas procesales en leyes especiales. Una de ellas es esta. No existía ley de medidas cautelares hasta el año 2000. Y el 24 de abril de 2013 se sanciona la ley 26.854 que regula un régimen especial de medidas cautelares. Esta ley tuvo detractores y defensores. Lo que sí vino a hacer es a regular específicamente el dictado de este tipo de medidas cuando el Estado es parte. Esto es importantísimo porque tiene requisitos especiales que nosotros no vimos hasta ahora. Los tres requisitos que ustedes comúnmente conocen y que recién explicamos, tienen adicionados, se le suman algunos más, como vamos a ver ahora. Entonces, en primer lugar, vamos a ver cómo esta ley, en su artículo 1, es una ley de 21 artículos, establece su ámbito de aplicación. Y este artículo requiere interpretación. ¿Por qué? Porque en principio nosotros vamos a considerar, ustedes vieron que la concepción de derecho administrativo va a ir de la mano de lo que entendemos por función administrativa. Si aplicamos un criterio subjetivo, vamos a entender que es aquello que hace la administración pública propiamente dicha, independientemente que sea el Poder Ejecutivo o en un sentido amplio, todos los órganos y organismos que la integran. Pero si la vemos de un criterio objetivo, vamos a encuadrar dentro de esta todo ejercicio de función administrativa realizado por los distintos órganos que integran el Estado Nacional, independientemente si ello es en cabeza del Poder Legislativo, Judicial o Ejecutivo. Entonces, el artículo 1 no nos da una pauta y esto estuvo sujeto a interpretación, si bien habla de Estado Nacional. ¿Por qué? Porque dice las pretensiones cautelares contra toda actuación u omisión del Estado Nacional o sus entes descentralizados, o solicitadas por esta, pone al Estado como actor o como demandado. El Estado tiene un régimen para él pedir como actor medidas cautelares o para ser contraparte frente a un particular u otra administración estatal. Y vamos a ver cómo la jurisprudencia fue delimitando este alcance. Dice así que el núcleo duro, es decir, el caso claro, el Poder Ejecutivo, y acá esto fue fácil, vamos a encontrar un montón de supuestos, también incluyó al Poder Legislativo, por ejemplo, el caso del Juzgado Nacional Contencioso Administrativo Federal número 3, Carrión y Samaría Avelina, contra el Estado Nacional, del 3 de junio de 2016, también incluyó el ejercicio de función administrativa del Poder Judicial, por ejemplo, el caso BYSM contra Poder Judicial de la Nación,
resolución del 3 de junio de 2015 de la Cámara Nacional Contencioso Administrativa Federal, Sala 5, también incluyó al Ministerio Público, al Consejo de la Magistratura. Después yo le puedo poner un PowerPoint, la información o los fallos a disposición para que los tengan, pero lo importante es que a título ejemplificativo sepan que el artículo 1 ha sido interpretado de una forma amplia, entes descentralizados que están incluidos en la norma, y también universidades nacionales. Bien, el espectro es amplio. Bien. Hay un principio en materia cautelar que establece que las medidas cautelares no pueden ser dictadas por juez incompetente, pero si las dicta un juez incompetente, deberá remitirlas inmediatamente en caso de extrema urgencia, en un caso excepcional, las podrá tratar y remitirlas al juez que considere competente. Bien. Esta ley ha puesto una barrera a esa posibilidad en la generalidad de los casos. En el artículo 2 vamos a tener este principio normado, y en el inciso 2 la pauta de excepción, que por otra parte nos va a servir para marcar un grupo de protección como categoría vulnerable que va a irradiar a toda la ley, a distintas aplicaciones dentro de esta ley, que vamos a ver ahora. Entonces, el principio es que ningún juez incompetente puede dictar una medida cautelar. Debe abstenerse de dictar una medida cautelar cuando no fuere competente. En cambio, la excepción la pone solo para determinados sujetos. Es decir, un juez, cuando dicte una medida contra el Estado Nacional o sus entes descentralizados, podrá, cuando sea incompetente, podrá dictar esta medida cuando esté en juego derechos de sectores socialmente vulnerables, acreditados en el proceso, es decir, que no solamente se tiene que invocar el carácter de grupo o sector o persona socialmente vulnerable, sino que tiene que probarse mínimamente, sumariamente, que se integra a esta categoría. Que esté comprometida la vida digna. Este concepto, de acuerdo a la interpretación que da la Convención Americana de Derechos Humanos y sus organismos de aplicación. Derecho a la salud, a un derecho de naturaleza alimentaria, y también aquellas cuestiones que involucran derechos de naturaleza ambiental. Es decir, tenemos 5 supuestos dentro de los 4. 4 están vinculados con la protección a la vida, a la salud, a la cobertura alimentaria y a brindarle elementos básicos a un determinado sector, y el otro al cuidado de un interés de naturaleza difusa como es el cuidado del medio ambiente. En estos casos, el juez dictar la cautelar lo debe remitir inmediatamente al juez que considere competente. Acá el principio que nosotros siempre aplicábamos con base en el Código Procesal Civil y Comercial, tanto el nacional como el provincial, tienen la misma herramienta, ahora es solo para los grupos de excepción. Y establece un adicional. El juez que lo reciba debe expedirse de oficio en un plazo que no exceda de 5 días sobre los alcances y vigencia de la cautelar. Es decir, el juez que recibe tiene que rever esa cautelar en el plazo de 5 días. Como les dije, el objeto de la cautelar, para gran parte de la doctrina, no debe coincidir con el objeto principal. Esto fue tomado por la ley en el artículo 3. Y se exige idoneidad en el proceso. Bien. La medida cautelar tiene que tener un vínculo con el objeto del proceso. Deben resultar idóneas para asegurar el objeto del proceso. Este artículo, inciso 2, más allá de los requisitos que nosotros vimos, pero similitud, peligro, contra cautela y los adicionales que vamos a ver, exige que en la petición, en el escrito donde yo postulo la medida cautelar,
debo indicarla en forma precisa. ¿Qué medida cautelar quiero? ¿Qué perjuicio procuro evitar? ¿Qué actuación o omisión del Estado produce ese perjuicio? ¿Qué derecho de interés invoco y quiero que me garanticen? Bien. El juez, como dijimos antes, este artículo 3, también incorpora el derecho de flexibilizar el proceso. El juez puede otorgar una medida distinta, puede limitar la medida que yo pido, porque él, a través de su deber de dirección, o derecho de deber de dirección, puede adecuar esa medida a la naturaleza del derecho que intenta proteger y el perjuicio que puede evitar. Y como les dije, como derivación del deber de idoneidad, exige que la medida cautelar no coincida con el objeto de la demanda. Bien. Yo les dije que en el contencioso esta necesidad o esta exigencia de unilateralidad en el proceso cautelar tiene excepciones. Una de ellas es, en el artículo 4, inciso 1, la primera de ellas, es la potestad que tiene el juez de pedir un informe previo a la autoridad pública antes del dictado de la cautelar. Este informe debe ser requerido, o puede ser requerido, no es imperativo, sino que es potestativo, en el plazo de 5 días. Y la característica que incluye la ley 26.854, a diferencia del Código Procesal Contencioso Administrativo de la provincia, es que la contraparte, cuando contesta ese informe, no se limita a ello. El informe puede ir dirigido a la demandada o a un tercero, pero en el caso que fuera la demandada, esta, en su escrito, puede expresar o incorporar defensas que se opongan a la admisibilidad y procedencia de las medidas solicitadas y acompañar prueba documental. Es decir, le da una posibilidad de, digamos, genera no solamente un pedido de informe, sino substancia el trámite. Está generando una incidencia, permitiendo a la contraparte oponer defensas cuando, en principio, el sentido del informe es recabar datos, enriquecer el conocimiento del juez para resolver fundadamente ese pedido cautelar. Si bien en un grado de verosimilitud, tiene que lograr indicios suficientes para otorgarla y ver si hay verosimilitud. Ahora bien, este plazo, este mecanismo previo de que exige que transcurra un lapso mínimo de 5 días hasta que conteste la administración, implica que quien pide la cautelar, que alega un peligro, ¿cierto?, de perder, que se le frustre algo, necesite una tutela urgente. Entonces el juez, ante determinadas circunstancias que tienen que ser graves y objetivamente impostergables, puede dictar una medida interina. Es lo que se conoce como medida precautelar. Y esta medida va a tener eficacia hasta el momento que llegue el informe. Y acá el juez, una vez que reciba el informe, va a levantar la precautelar o la va a confirmar dictando una medida cautelar. Después el artículo cierra que puede también ordenar una vista previa al Ministerio Público Fiscal que interviene en una manera mucho más asidua en el proceso contencioso administrativo federal y no lo hace en la provincia de Buenos Aires. Y el artículo 4 establece, esta norma regula también las medidas cautelares en los procesos sumarísimos, tanto el amparo como en otros procesos sumarísimos que están regulados en normas especiales. Y reduce el plazo de 5 días a 3 días. Como bien dijimos, el artículo 2, inciso 2, que establece esas categorías de grupos socialmente vulnerables, cuidando el deber de alimentación, a la vida digna,
derechos alimentarios y al medio ambiente, repercute en numerosos artículos. Por ejemplo, en este. Entonces, en estos supuestos, cuando están estas categorías en juego, el juez puede tramitar la cautelar sin necesidad de requerir el informe previo. El artículo 5 es uno de los que el del informe previo ha sido cuestionado. Este del artículo 5 ha sido criticado y cuestionado por algunos y ponderado por otros. ¿Y qué hace este? Este es el que receptó el criterio de la Corte en caso Grupo Clarín. ¿Por qué? Porque exige que el juez fije, bajo pena de nulidad, un límite razonable a la cautelar que no puede ser mayor a 6 meses. En los procesos de conocimiento comunes, ordinarios, y en los procesos sumarísimos, en el juicio de amparo, este plazo se reduce a 3 meses. Este plazo no se exige para las categorías del artículo 2, inciso 2. Esta exigencia que tiene pena de nulidad tiene una salida y que ha recibido interpretación jurisprudencial. Y dice que a petición de parte y previa valoración adecuada, es decir, ponderando lo que dice la parte frente al interés público comprometido, el juez puede prorrogar la medida por 6 meses más. Se ha entendido que no se debe interpretar que debe ser prorrogada por una única vez, sino que tantas veces sea necesario, esta puede ser prorrogada. Por lo tanto, se salva esta limitación de los 6 meses. Para ello tiene que tener en cuenta la actitud diligente, o que no haya sido obligatoria de la contraparte, o el impulso procesal demostrado por la parte favorecida por la medida, lo que no me parece mal. Y después siento un principio que también tenemos en el Código Procesal Contencioso Administrativo, y que es lógico, la medida cautelar, y está también en el Código Procesal Civil y Comercial. Si yo pedí una medida cautelar anticipada, ustedes vieron que dentro de los requisitos de admisibilidad está el agotamiento de la vía. Si está pendiente el agotamiento de la vía, la medida cautelar va a estar en vigencia hasta que ésta se consume, se notifique y transcurra un plazo, que es el previsto en el artículo 8, segundo párrafo, que vamos a ver después. Es decir, el agotamiento de la vía permite prolongar, si este transcurre más allá de los 6 meses, y esto debido a una razón lógica, el plazo está en cabeza de la administración, y esto hace que sea una excepción razonable al principio general. Como vimos al principio, como principio general, la ley refleja que las medidas cautelares tienen carácter provisional, vimos cuál es el plazo de vigencia, duran hasta que se consume este plazo de vigencia, pero así y todo, en cualquier momento, si cambian las circunstancias, se podrá modificar o exigir su levantamiento. Esta mutabilidad hace que quien la solicite, ante este cambio de circunstancias, puede pedir su ampliación, modificación o sustitución. La contraparte podrá pedir su sustitución también, o su levantamiento. En el caso que la contraparte pida su sustitución, este trámite se sustancia, se da traslado por 5 días, se reduce a 3 días en el caso de los sumarísimos en amparo y se resuelve. Y esto implica que, en caso de levantamiento, de haber resultado un perjuicio por la contraparte, el que lo peticionó se va a hacer cargo de los daños. Como bien dijimos, si se pide una medida cautelar en los supuestos que se lo hace después de agotar la vía o hay supuestos que no es necesario agotar la vía, pero una medida cautelar, esto, principio general, está en el CPCC, la pretensión principal debe articularse dentro de la actividad, si no, caduca la medida cautelar. Y si es durante el trámite del agotamiento de la vía, una vez notificado, 10 días después de esta situación. ¿Qué pasa? Como dijimos, si, no lo dijimos,
Si se extingue la medida cautelar por esta situación, la carga de activar el proceso, las costas y daños y perjuicios ocasionados son en su cabeza. Y no puede pedir una nueva medida cautelar como previa a la promoción de la demanda. Esto es una diferencia con el Código Procesal Contencioso Administrativo Provincial, donde no permite presentar una medida cautelar de distinto tipo antes o después de iniciar el proceso principal. Acá, la norma expresamente permite que una vez iniciada la demanda, puede pedir, si concurren los requisitos, nuevamente la medida cautelar. El artículo 9 tiene una cláusula general de resguardo de los recursos y bienes del Estado que debe ser entendida de acuerdo a las circunstancias del caso, porque siempre que se dicte una medida cautelar, por lo menos el patrimonio del Estado se ve afectado. Y tiene, en la última parte, una prohibición que resulta cuestionable. Prohíbe imponer a los funcionarios cargas personales pecuniarias. Es muy común en las medidas cautelares imponer, en el caso de incumplimiento, cuál es la manera de forzar al cumplimiento. Incumplimiento de derecho del funcionario público, una denuncia, informar al superior o imponer astraintes. La ley impide imponer astraintes en forma personal a los funcionarios, es decir, se le podrá imponer astraintes al organismo, pero no al funcionario. Bien, la norma tiene una regulación especial respecto a la contracautela. En principio, prohíbe la caución juratoria y exige que las medidas cautelares dictadas contra el Estado Nacional o los entes descentralizados solamente pueda exigirse caución real o personal. Y la caución juratoria solo para los grupos que integran el artículo 2, inciso 2. No se exige contracautela, lo mismo sucede en la provincia, en el caso del Estado Nacional o entidad descentralizada, y quien actuare con beneficio de litigar sin gastos. En este caso, el beneficio de litigar sin gastos, en la provincia de Buenos Aires, se exige, o sea, se prevé la caución juratoria. El artículo 2, un principio general, se puede exigir mejora de la caución fijada cuando se considera que fuera insuficiente. Bien, a continuación, la ley regula 3 supuestos específicos de medidas cautelares. La primera de ellas es la típica medida dictada en un proceso administrativo, y que ha sido la regulada históricamente en los códigos procesales contenciosos administrativos, como el Código Varela, en el año 1905, que es la suspensión de los efectos del acto estatal. Y vamos a ver esta medida que involucra todo tipo de actos. Una medida cautelar puede ser dirigida contra una ley, contra un acto administrativo general de naturaleza normativa, es decir, un reglamento, un acto general no normativo, un acto administrativo particular. Y exige los siguientes requisitos. Vamos a ver. Primero de ellos, acreditar la existencia de perjuicio, y este perjuicio en un plus debe ser grave y de imposible reparación ulterior. Verosimilitud del derecho, verosimilitud de la ilegitimidad, es decir, yo tengo que demostrar un cierto grado de veracidad en que la actuación o omisión de, la actuación, estamos hablando de suspensión del acto administrativo de la autoridad estatal, se presume ilegítima, es decir, hay un grado de verosimilitud de ilegitimidad, y esto lo debo mostrar a través de indicios serios y graves. Es una derivación del principio de legitimidad o de validez de los actos administrativos. La no afectación del interés público. En la provincia de Buenos Aires se agrega que esta afectación debe ser grave. Acá existe un plus menor. Y que la suspensión judicial no produzca efectos jurídicos o materiales irreversibles. Es decir, el otorgamiento de la cautelar no produzca al Estado perjuicios materiales irreversibles. Es decir, en la suspensión no solamente tengo que ver la situación de quien la pide,
sino también la situación de quien debe cumplirla, de la contraparte, o del tercero que debe cumplirla, y los efectos que puede producir esa medida futura. Como vimos en esto de la excepción a la unilateralidad, el artículo 13 también lo tiene la norma provincial. En el caso de no de la ley, porque acá no hay una autoridad administrativa que lleve adelante procedimientos en forma de principio, en los casos de los reglamentos de actos generales no normativos o particulares, mientras esté pendiente el agotamiento de la vida, tengo que hacer un pedido previo a la administración. Y debo esperar 5 días para recién tenerlo, por presuntamente no rechazado, para ir a la justicia. Este requisito también fue cuestionado. El artículo 13 también prevé la posibilidad de recurso de reposición y apelación, tanto subsidiaria como directa, es decir, reposición con apelación subsidiaria o dejando de lado la reposición y directamente por recurso de apelación. Y después establece una excepción muy criticada, el artículo 13. Dice que el recurso de apelación interpuesto contra la medida que otorga una suspensión de los efectos del acto administrativo contra disposiciones legales o un reglamento del mismo rango jerárquico tendrá efecto suspensivo, salvo las categorías del artículo 2, inciso 2. Esto merece una explicación. No es cualquier acto de naturaleza reglamentaria. Fue interpretado, esta interpretación fue acotada. Ley en sentido formal y material, y reglamento equiparable a ley, es decir, del mismo rango jerárquico. ¿Y cuáles son estas? Los decretos de necesidad de urgencia y los reglamentos delegados. Y esto fue interpretado por la jurisprudencia. Les puedo citar algunos casos, que fue uno, frente a la ley de reparación histórica, por ejemplo, resolución del 12 de septiembre de 2019, Juzgado Federal de la Seguridad Social número 2, la causa Fernández Pastor Miguel Ángel contra ANSES, y también frente a un decreto de necesidad de urgencia, en el caso de la modificación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual 26.522, la Cámara Nacional Civil y Comercial Federal Sala de Feria, incidente de recurso de queja del Poder Ejecutivo Nacional en actos ADUC contra Poder Ejecutivo Nacional sobre amparo, resolución del 15 de enero de 2016. Después se establece un mecanismo de levantamiento, la entidad pública lo podrá hacer, un mecanismo incidental de 5 días y se debe hacer cargo de los daños y perjuicios en caso de, al final, haber provocado perjuicio y tener un resultado desfavorable a la posición de la autoridad administrativa. La segunda medida regulada específicamente es la medida positiva, es decir, una cautelar de naturaleza innovativa que implica la realización de una determinada conducta de la entidad pública demandada. Es decir, no solamente de una modificación del statu quo, sino también la modificación del statu quo a través de la exigencia a la autoridad de una conducta de dar o de hacer. Y acá exige requisitos adicionales. La inobservancia debe ser clara e incontestable. Y esta debe ser de un deber jurídico concreto y específico. El deber jurídico tiene que ser preciso a cargo de la demandada. Tiene que haber una fuerte posibilidad que la prestación o actuación positiva exista. Es un plus a la verosimilitud del derecho. Vuelvo a la primera. Esta exigencia de que sea concreto y específico lo podemos correlacionar con la regulación. Ustedes, no sé si lo vieron, en la Nación, a través de la Ley 26.944, se reguló el régimen de responsabilidad de Estado. No estaba regulado, se aplicó analógicamente el régimen del Código Civil y Comercial, hoy está en una ley especial en el ámbito nacional. Frente a la responsabilidad por omisión, no cualquier deber puede dar lugar a la responsabilidad de omisión.
Este deber tiene que ser expreso y determinado. Este grado de precisión tiene su correlato en esta cautelar que vemos en la ley 26.854 de medida positiva. Bien, vimos los dos requisitos, inobservancia clara e incontestable frente a un deber concreto y específico, la fuerte probabilidad de que el derecho exista, la necesidad que este incumplimiento ocasional de perjuicios graves de imposible reparación ulterior, lo mismo que el principio general, no afectación de interés público, lo mismo que el general, que la medida solicitada no tenga efectos jurídicos materiales irreversibles, lo mismo que la general, y después se establece un principio general que cualquier medida innovativa, no solamente de carácter positivo, es decir, mutando el statu quo, se rige por los requisitos que prevé este artículo. Esto regula la medida no innovar genérica. Antes se utilizaba la regulada en el Código Procesal Civil y Comercial Nacional, y esta establece principios básicos. Perjuicios graves de imposible reparación ulterior, verosimilitud de derecho, verosimilitud de legitimidad, no afectación del interés público, y que la medida no tenga efectos jurídicos materiales irreversibles para quien sufre la medida. Después se establece un principio general, esto en el artículo 15, toda medida de carácter conservatorio no prevista en esta ley queda sujeta a los requisitos de procedencia previstos en esta ley. El artículo 16 regula genéricamente las medidas cautelares que puede, hasta acá, estas tres las vimos, medidas cautelares contra el Estado. El artículo 16, medidas cautelares que puede pedir el Estado. Y establece, los requisitos generales valen, peligro en la demora, exige riesgo cierto de un perjuicio sobre el interés público, no habla de inminencia, verosimilitud del derecho, e idoneidad de necesidad con el objeto de la pretensión principal. Acá exige lo que habíamos visto al principio en el artículo 4. El artículo 17 protege los servicios públicos y actividades de interés público. Permite, en el marco de un proceso, es decir, no perdamos el eje que son medidas cautelares, entonces tienen que ser anticipadas, concomitantes o posteriores a un proceso principal. Toda actuación o omisión que amenace, interrumpa, perturbe, entorpezca, amenace la continuidad de regularidad de un servicio público o actividad de interés público, lo que le hace muy laxo esta aplicación, o perturben la integridad del destino de los bienes afectados a esos servicios, pueden dar lugar a medidas cautelares, tendientes a garantizar la continuidad o la regularidad de estos servicios. Quedan fuera de aplicación de estas medidas los conflictos laborales que deben ser tratados por la autoridad competente, que es el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social. El artículo 18 remite al Código Procesal Civil y Comercial para todo aquello que no esté previsto, siempre y cuando las normas sean compatibles con las de la presente ley. Hace jugar la sustantividad del derecho administrativo a través de sus normas procesales. El artículo 19 excluye al amparo, salvo los supuestos en que vimos que establece plazos de reducción, de traslados, o de los plazos de caducidad, o de, vamos a ver en el artículo 20, un mecanismo de inhibición, es decir, cuando existe competencia discutida entre un juez que toma un caso y va a resolver una cautelar, y otro juez que, en el caso regulado, siempre y cuando juega esta norma, exista un juez contencioso administrativo que quiera hacerse cargo o se plantee que deba hacerse cargo del caso. Entonces, si hay un juez del fuero contencioso administrativo ante un planteo de inhibitoria, el conflicto de competencia debe ser resuelto por la Cámara Contenciosa Administrativa Federal. Si esto se da entre una Cámara y una Cámara Contenciosa, Cámara del Fuero Contencioso Administrativo, debe ser resuelto por la Cámara Federal de Casación Contenciosa Administrativa. Eso dice la norma. Bien. En la provincia de Buenos Aires, la regulación es mucho más sintética, mucho más simple, pero esto ocurrió 10 años antes de la regulación nacional. Fue en noviembre de 1997. Recordemos que más, 15 años prácticamente. En el 2013 fue la ley de medidas cautelares. Entonces,
El artículo 22 establece los requisitos, se los voy a decir rápidamente: verosimilitud del derecho, perjuicio inminente, no habla de gravedad, la afectación grave del interés público. Acá no existe simple afectación del interés público. Vamos a ver que la regulación de la norma procesal provincial es mucho más abierta o mucho más favorable a un mayor equilibrio entre el Estado y el particular, y la otra norma tiene mecanismos de reseguro para el Estado, muchos mayores mecanismos de reseguro para el Estado. Cada una tiene sus pros y sus contras. Todo depende de la forma en que la aplican los jueces. Las dos son normas y deben ser maleables y adecuadas a cada caso y a la dirección del proceso por parte de los jueces. El artículo 22 permite que el juez adopte, le da amplitud en el dictado de cautelar. Cualquier medida cautelar idónea para asegurar el objeto del proceso. Esto actúa frente al viejo código, el nuevo código de la provincia, que solamente regulaba la suspensión de la ejecución de los actos administrativos. Y en el inciso 3 de este artículo 22 incluye las medidas de contenido positivo, que fue un gran avance jurisprudencial recién en el siglo XXI. A través de la Corte, todavía no estaba el fuero, pero fue un avance, un gran avance después de 100 años del Código Varela, que fue muy bueno durante mucho tiempo, pero requirió ayornamiento. En este caso, exige un plus, urgencia, y que se tenga en cuenta algo que habíamos visto que en la norma nacional está en todos los casos, que se pondera el perjuicio a la demandada y a los terceros y también al interés público. La norma, en el artículo 23, así como lo hace la Nación, permite pedir cautelares en forma anticipada, simultánea o posterior a la promoción de la demanda. No son inaudita aparte, pero el juez puede pedir un informe previo, el que debe ser contestado en un plazo no menor de 5 días. De la misma manera que la otra norma, pero acá habla de informe, no está postulando que se oponga a la admisibilidad o fundabilidad de la petición cautelar. Es simplemente un informe. El inciso 2 regula los supuestos de caducidad, que vimos en el artículo 8 de la norma nacional. Si no fue interpuesta, y acá pone un plazo mayor, en el caso del agotamiento de la vía, 30 días desde que esta quede agotada, y en los demás supuestos, es decir, de las otros supuestos cautelares, remite al CPCC, que establece el plazo en el artículo 207 de 10 días desde que quede expedida, 10 días de haberla solicitado, que quede trabada. En el caso de la caducidad, se tiene que hacer cargo de daños y perjuicios, el que la pidió y le caducó, y como bien les dije, en este caso no puede pedirse nuevamente en la misma causa. El artículo 24 regula la contracautela. Acá no pone límites y sí establece que no se exigirá cuando es el Estado Nacional o ente provincial o municipal, y para los casos de beneficio de utilidad sin gasto en materia de empleo público o previsional, caución juratoria. El artículo 25 regula expresamente la suspensión de la ejecución del acto administrativo. Y acá incorpora una cláusula cuando habla de el requisito adicional de no provocar perjuicio a la parte que, digamos, el perjuicio vinculado al peligro, señala que el perjuicio no debe ser irreversible. ¿Por qué dice esto? ¿Por qué? Porque durante mucho tiempo se discutió si irreversible e irreparable no era lo mismo, eran dos cosas diferentes. Como el Estado es solvente, siempre puede pagar, la sustitución de lo que pide podía ser reemplazada por dinero. El artículo dice que, aun cuando puede ser objeto de indemnización posterior, tiene que evitar un perjuicio irreversible. Es decir, el perjuicio tiene que procurar mantener, respetar lo que yo quiero pedir en el proceso principal, no sustituirlo por una indemnización dineraria. Y en el inciso 2 exige, como vimos en el ámbito nacional, un planteo previo en sede administrativa, es decir, pide que
se reclame administrativamente en un plazo de 5 días, y en el supuesto que no contesta, recién ahí poder ir a pedir una tutela anticipada en el proceso judicial. La Corte tuvo ocasión de determinar la no exigencia de este requisito en un caso del 31 de marzo del 2004, Buceta, causa B 65.900. El artículo 26 prevé el levantamiento de las medidas cautelares. Como vimos, las cautelares son provisorias, son mutables, entonces cuando la entidad pública invocare que le provoca un grave daño, puede solicitar el levantamiento, se da traslado, se resuelve y se debe hacer cargo, como siempre, de los daños y perjuicios ocasionados. Pero por otro lado, el juez, o a pedido de parte de oficio, podrá levantar, modificar o sustituir las medidas cautelares cuando cambiaren las circunstancias que lo determinaron. Como vemos, la situación es similar al ámbito nacional. Bien, fuera de las causas judiciales, de las cautelares que puedo pedir en el proceso, en el ámbito administrativo yo también puedo pedir la suspensión de los efectos del acto administrativo, tanto en el ámbito nacional como en el provincial. El artículo 12 de la Ley 19.549 prevé, en la segunda parte, la posibilidad de suspender la ejecución cuando ocurrieran razones de interés público para evitar perjuicios graves, que obviamente tienen que ser alegados fundados, y también cuando se le alegare fundadamente nulidad absoluta. En esos supuestos, de oficio o pedido de parte, la administración pública puede suspender los efectos del acto administrativo. En el ámbito provincial, el decreto ley 7647 del 70, la ley de procedimiento administrativo provincial, también prevé esta suspensión del acto administrativo, pero solamente en dos supuestos: cuando el interés público lo aconseje y a petición del interesado se invoque perjuicio irreparable. Bien. Ustedes tienen citados dos casos. Uno es LAN Argentina contra ORSNA, que es el organismo regulador del servicio de navegación aeronáutica. Es un caso de la Corte que rechazó un recurso por el cual la Cámara Contencioso Administrativa había hecho lugar a una cautelar opuesta por LAN para mantener el servicio del hangar frente a un plan opuesto por el gobierno nacional. Y en materia cautelar, aquí se confirmó la vigencia de 6 meses, eso sí, si se dictara la sentencia de fondo antes, y en la Cámara se levantó, se revocó la inconstitucionalidad del artículo 10, que establece la prohibición de caución juratoria para los supuestos que no sean los del artículo 2, inciso 2, era LAN, y le impuso una caución real de 600.000 pesos. Es en lo que tiene interesante. Bueno, acá cerramos esta parte. En un segundo video le voy a dar el tema de amparo y me despido por ahora.